Hola, hola, bienvenidos. Nuevamente nos volvemos a conectar. Hoy estamos en las diferentes plataformas, Diario 10, La Prensa y El Heraldo, bien, acompañada por Nelson García y Daniel Ramírez. Bueno, una sensación bastante triste por cómo se pierde esta noche, Daniel, Nelson y todos los que están conectados a esta hora de la noche. Pero me deja un tanto satisfecha o por lo menos no tan decepcionada porque caímos por la mínima diferencia. Los saludo a ambos. Nelson, inicio con usted. Análisis de lo que ha dejado pues ya la participación en sí de la selección de Honduras en esta Copa Oro. Buenas noches, Claudia, Daniel y a toda la audiencia. La verdad que un partido friccionado, un partido trabado, un partido sin muchas oportunidades de gol. México aprovechó la que tuvo. Lamentablemente no pudimos hacer conexión en los circuitos, no pudimos hacer ese pase entre líneas que nos colocara en posición óptima para llegar a gol. Y creo que al final el balance es bueno. Queríamos llegar a la final. La selección se repuso después de un comienzo en tinieblas ahí en Vancouver. Lamentablemente no nos gustó, pero yo creo que acá lo más importante es que el equipo gana confianza, la gente se vuelve a ilusionar con la selección, el proceso se solidifica y pienso que Rueda ayudó al equipo para jugar la eliminatoria. No es que seamos conformistas, pero creo que al final pudimos haber llegado a la final. Lamentablemente no tuvimos esa claridad para dar el último paso. Daniel, tu apreciación, tu análisis de lo que deja pues en sí el partido de la selección nacional. ¿Te gustó cómo jugó la selección nacional o sentís que le hizo falta a esta H? Ordenada fue. Okay. La selección fue ordenada defensivamente, pero en ataque no hicimos absolutamente nada. No recuerdo un remate a portería que de verdad pusiera en aprietos a Malagón, salvo un remate tibio de Dixon, uno de Choco Lozano. De verdad que Malagón pudieron haber puesto un niño de kinder y no hubiese pasado absolutamente nada. Un espectador más. Si bien es cierto, aquí se han encontrado futbolistas como Santa María, como Julián Martínez, como Dixon Ramírez, como Carlos Pineda, que uno ya dice deben formar parte de la convocatoria en las eliminatorias sí o sí. También deja ese torneo muchas dudas en cuanto al ataque, en cuanto a ese futbolista creativo, en cuanto a ese 10 o a este 8, el encargado de dejar a los delanteros de cara a portería. No tenemos. Jorge Álvarez desaparecido hoy por completo. Me parece que muy tardío el cambio de Edwin Rodríguez. Lo tira por un costado cuando juega y me parece que debe estar un poco más centralizado como lo venía haciendo anteriormente. En el ataque Choco Lozano tampoco peleó, guerreó, pero cuando la tuvo en los pies el balón no dio ese pase preciso. Ingresa Arboleda y también cuando tiene el balón en los pies le falta Justin Arboleda, y Jorge Benguche ni siquiera fue tomado en cuenta para este encuentro. Eso te da a entender que a Reinaldo Rueda no le ha convencido ningún futbolista en ataque. No es posible que Jorge Benguche, quien había sido el titular en los dos partidos anteriores, no haya tenido un solo minuto. Uno entendería que si no es titular, al menos debería ser la segunda opción, pero ni siquiera apareció en el encuentro. No tuvo ni un tan solo minuto y eso es algo que me preocupa, Claudia, Nelson, que no tengamos un delantero centro y más que un delantero centro, que no tengamos esa idea de ataque clara para las eliminatorias. Luis Palma, lo vi bastante molesto con Luis Palma. ¿Qué pasa con Luis Palma que se esconde, Nelson? Luis Palma es un gran jugador. Lamentablemente le hace falta meterse más a los partidos. Yo la verdad que este juego fue un juego físico, fue un juego friccionado, sin espacios. Si vemos el resumen global del partido, tampoco es que México nos avasalló. No fue que Mengíbar fue la figura de la cancha como lo fue ante Panamá. México tuvo su oportunidad, la del gol. Tuvo la jugada que le anula el VAR y que después Calderón la va a ver. Y tuvo una que sacó Mengíbar en el primer tiempo. La verdad que fue un partido sin espacios, sin grandes emociones. De patadas también. Fue un partido bastante físico. Sí. Yo creo que muchas veces rayando hasta en la violencia. Así que yo sí comparto con Daniel. Creo que el mayor déficit de la elección es cuando tenemos la pelota, que nos hace falta darle mejor destino, nos hace falta que hacer que circule más y encontrar ese hombre que genere los espacios, ¿verdad? Porque también nos falta como mayor regate allí de 3/4 de cancha para adelante, abrir los espacios o combinar mejor con Paredes. Pero siento que si bien es cierto, queda ese déficit, queda esa duda en cuanto a la generación de fútbol ofensivo. Me deja tranquilo el hecho de que el partido no fue que México nos llevó por delante, no fue un partido donde México
prácticamente hizo figura nuestro portero. Ahora, concentrarnos en lo que viene, creo que, como les decía al inicio, para mí lo más importante es que el proceso cambia. Yo creo que hoy hasta ilusionados estábamos. Recordemos lo que pasó en Vancouver, la desazón, la decepción, la amargura, y yo creo que la selección se reconcilió un poco con la afición y vamos a encarar esa eliminatoria, siento, con mayor ilusión, porque en realidad estábamos decaídos. Daniel, mencionaste algo importante, seguimos careciendo de un delantero. ¿Tendrá tiempo en este momento Reinaldo Rueda? Yo creo que lo tiene, pero ¿a quién va a convocar? Esa es la pregunta del millón. ¿A quién va a convocar para los goles? Porque eso es lo más importante. Nos sigue faltando lo más importante, el gol. Mira que, y respetando las distancias, esta comparación que voy a hacer, pero yo recuerdo ese Liverpool con Mohamed Salah, con Sadio Mané y con Roberto Firmino. Sí, Roberto Firmino no goleaba. Roberto Firmino no era un 9, perdón, no era un futbolista que iba a anotar gol tras gol tras gol, pero sus movimientos, su forma de jugar habilitaba tanto a Salah como a Mané, quienes se terminaron convirtiendo en figuras. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si el delantero centro no aparece, los extremos o los volantes abiertos están llamados a aparecer. Y no aparece el Choco, no aparece Palma, Quioto apareció un partido, Dixon Ramírez, yo no le puedo estar exigiendo a Dixon Ramírez. Dixon Ramírez con todo y que ha hecho una buena Copa Oro, me parece que le falta mucho para ser titular en la Selección Nacional de Honduras y me pareció una apuesta arriesgada de Reinaldo Rueda. Intentaba Dixon Ramírez por la banda, corría, llegaba a línea de fondo, pero no enviaba centros precisos. Si le va a quedar un balón de cara a portería, no le veo las características suficientes como para recortar y definir de pierna zurda. Me parece que Dixon está más, o lo veo más como un lateral que como un extremo por derecha. Y esas son cosas que tendrá que ir viendo Reinaldo Rueda. ¿Tendrá el tiempo suficiente o no para analizarlo, para concluir que sí o no? No lo sé. Pero ahí es donde otros futbolistas deben levantar la mano, en el caso de Alexis Vega, en el caso de Carlos Mejía, cuando se reintegre Rigoberto Rivas. Son muchas cosas que hay que analizar de cara al futuro. Sí me parece que no hemos visto una combinación que a mí se me hace sensata, ¿no? Si Choco Lozano no funciona, si Jorge Benguche no funciona, si Justin Arboleda no funciona, Romel Quioto es un futbolista que te puede cumplir perfectamente como delantero centro. ¿Y a quién pones en la posición donde venía jugando Quioto? Pones a Luis Palma. Que Luis Palma no ha hecho nada tampoco como para merecer ser titular, pero al menos intentás otra variante, intentás de otra forma, de repente con un futbolista no tan corpulento, no tan grande, no tan de área, pero que se puede botar, que tiene remate de larga distancia, que es veloz y eso le va a permitir a la selección nacional tener otro tipo de juego. Porque si seguimos esperanzados en Justin Arboleda, va a tocar mandar centros, va a tocar mandar pelotazos y va a tocar saltarse líneas. Ahora, yo sí siento de que no es tanto un problema de nombres propios. Siento que es un problema de funcionamiento. A la selección le cuesta generar fútbol ofensivo y los delanteros han sido víctimas de ello. Entonces yo creo que más que todo es un problema de funcionamiento. No que estoy eximiendo, no estoy eximiendo a los delanteros, no lo estoy eximiendo para nada, pero sí siento que en el juego colectivo Rueda tiene que buscar los mecanismos, tiene que buscar las combinaciones, tiene que buscar las fórmulas para que los delanteros tengan esas oportunidades de plantarse en el área viendo al portero, porque los nuevos nuestros están de espaldas siempre. Están de espaldas recibiendo la pelota. Entonces me parece que no es tanto el tema de nombres propios. Me parece más que es un tema más de funcionamiento. Recuerden que las dudas, tuvimos primero grandes dudas con nuestra defensa, lo que pasó en Canadá. Luego creo que el objetivo principal era que el equipo ganara solidez defensiva. Lo logró. Tenemos un déficit para generar fútbol. Y yo creo que ahí es donde se debe trabajar. Esperamos que cuando se acerque la eliminatoria, estos jugadores estén siendo protagonistas en su equipo, que realmente es el gran problema que tenemos, que la mayor parte de nuestros jugadores, ustedes sacan cuenta, por ejemplo, Choco Lozano viene de una larga lesión y de una ausencia prolongada. Palma no jugaba, Arboleda tuvo lesionado. Entonces, Bengoche es voluntarioso, pero hasta ahí. A mí me parece que más que todo es un problema de que los jugadores que juegan arriba no tienen continuidad en sus equipos y eso ha impedido a Rueda encontrar una fórmula que le permita a ellos
llegar en un buen momento, porque ese es el detalle. Tampoco yo puedo decir es culpa totalmente de Rueda, aunque si bien él es el encargado, él es el entrenador, debería ser que el equipo jugara mejor, que fuera más ofensivo, pero el problema es que la realidad de nuestros atacantes es pobre, es pobre. A mí me preocupa algo y es que hay un futbolista que a mí me gusta mucho y lo vemos semana a semana, hasta en media semana en Liga Nacional, y es Alexis Vega. Con Maratón es una locura. Y aquí lo pusieron unos minutos contra Canadá, perdimos 6-0 y no lo vimos un tan solo minuto más. Me preocupa que Reinaldo Rueda diga, este jugador no me funciona ya para la selección nacional de Honduras. Porque yo esperaba verlo un poco más. Yo esperaba verlo contra El Salvador. Yo creo que todos. Yo esperaba verlo contra El Salvador. Ojalá que no se haya convertido en un chivo expiatorio de lo que pasó en Vancouver. Correcto, que la culpa de él y no lo volvimos a ver. Edsel Montes tampoco volvió a no tuvo minutos en la Copa Oro. Pero yo creo que, salvo el primer partido. Pero podemos llegar a la conclusión de decir, hey, los defensas, a lo mejor puede ser que sí, que él haya sentido, porque al fin de cuentas rindieron bien Denil y Julián. Pero el problema es que Alexis Vega te da una variante que no tenemos, que es el tiro de distancia. Sí, y me parece sorpresivo, cuando menos, que Dixon Ramírez esté por delante, al menos en la mente de Reinaldo Rueda, antes que Alexis Vega. Aunque tomemos en cuenta, Daniel, que tiene unas características Dixon Ramírez, como es la velocidad. Él quería sorprender. Yo creo que le salió bien la jugada. Creo que para mí me gustó la inclusión de Dixon Ramírez, la forma en que lo utilizó, la forma en que jugaron con él, porque la idea era atacar ese sector de México donde donde se sentía la ausencia de Gallardo. Así que yo sí me parece un poco injusto, y no quiero creer que Alexis Vega sea un chivo expiatorio. Simplemente la forma en que se fue dando el torneo generó de que Alexis Vega, quiero pensar así, generó de que él no hubiese vuelto a tener una oportunidad. Sí, a lo que voy es que para las eliminatorias espero que no sea de estos futbolistas que no los veamos más en la selección. Ya ha ocurrido con José Mario Pinto en un principio. No vimos ni un minuto de José Mario Pinto. Tampoco es que sienta yo que hubiese cambiado tanto, ¿no? Pero al menos estaba ahí, y en otras ocasiones no rindió José Mario Pinto y no lo vimos como por un año en la selección nacional de Honduras. Espero que no vaya a ser lo mismo con Alexis Vega. Bueno, vamos a leer un poquito de comentarios. ¿Qué les parece? Bueno, la gente dice, esa selección de México llora de malísima, dice Rodrigo Santos de Honduras. Bueno, el amigo no sabe escribir. Dice, nueva copa, casi le empatamos a México. Se están burlando. Un jovencito de 16 años lo bailó, dicen por acá. Hoy un niño de 16 años les demostró que tiene más blanquillos, como dicen en México. Ustedes saben lo que ponen la gallina, que todo Honduras. Se cansaron de pegarle y el niño nunca, bueno, lo contrario. Si no pudimos con el peor México en años, ¿qué será con un México con su verdadero nivel y con chamaquitos? Dice por aquí, dice niño de 16 años. Y así México jugando con morros de 16, 18 y 20 años. Y los hondureños, puros dinosaurios, dicen por acá, parte de los comentarios que ustedes nos están dejando. Bueno, pero yo siento que los mexicanos no deben estar sacando con sí, la selección de ella, la verdad, para la infraestructura que tiene México, para la calidad de liga que tiene México, malita. Para los jugadores que en forma individual son muy buenos, esa selección es mala. Sí, es la verdad que el trabajo del Vázquez Aguirre ahí, yo le puedo decir, es pésimo. O sea, los mexicanos tampoco deben de sacar pecho con un jugador. Yo creo que ese jugador me parece que es populismo más que todo, meter a ese muchacho. Sí, por la edad. Es populismo. La verdad que yo, como mexicano, si fuera mexicano, no me sentiría orgulloso para nada de esa selección, que con el Vasco Aguirre, indiscutiblemente, esa selección va para atrás y se ve como una más del montón. No hace sentir la jerarquía de su liga, la calidad de sus jugadores, el buen presente que viven muchos de ellos en el extranjero. Tenemos un jugador como Jiménez, como el Bebote Jiménez, que prácticamente es un jugador que brilla en el fútbol europeo y en la selección pasa inadvertido por culpa de la mala labor que hace su entrenador. Bueno, conclusiones entonces para ir cerrando ya este live. Daniel, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda la participación de la selección de Honduras? ¿Vamos por buen camino o todavía nos hace falta? En cuanto a resultados, pues se vio una mejoría, pero en cuanto a fútbol como tal, pasamos de tener 0 a tener 2%. Porque contra Canadá, futbolísticamente, sin dejarnos llevar por el resultado, no hicimos nada. Contra Curazao no hicimos mucho, contra El Salvador tampoco,
contra Panamá nos bailaron en el primer tiempo. En cuanto a fútbol, sí me preocupa la selección nacional de Honduras. No he visto una mejoría en lo absoluto, pero en cuanto a garra, en cuanto a coraje, en cuanto a entrega, pues sí mejoró bastante. Y se ha dicho en múltiples ocasiones, si no hay fútbol, si no hay talento, pues al menos que pongan de aquellos para no dar lástima en el terreno de juego. Hubo otras selecciones de Honduras que tampoco eran tan técnicas, que tenían tanto futbolista y que al menos metían garra, metían coraje. Estamos viendo hace poco el Aztecaso, que la selección de Honduras venció 2-1 a México. Eran unos balonazos perros de Emilio Izaguirre y era Carlos Costly. Sí, al menos en las jugadas de los goles. Estábamos analizando jugada tras jugada y era Emilio Izaguirre mandando unos balonazos a lo loco, a lo loco. Y lo iba a pelear Carlos Costly metiendo el cuerpo, metiendo garra, metiendo coraje. Pata, dicen sí, es correcto. Entonces necesitamos un poco más de eso y eso sí mejoró, en eso sí mejoró la selección de Honduras, pero futbolísticamente sí me preocupa. Necesitamos más de los Jorge Álvarez, más de los Edwin Rodríguez y más de estos futbolistas que tienen buen pie, los David Ruiz que van a llegar eventualmente a la selección de Honduras, los Rigoberto Rivas, para que esta selección de Honduras crezca más en cuanto a generación de juego ofensivo. Nelson. Yo la verdad que la sensación que tengo es que estoy, puedo decir, satisfecho a medias. Recompusimos, se armó un grupo, ese grupo se ve unido. Creo que hay buena comunión entre los jugadores. Creo que la afición se reconcilió con el equipo. Creo que sí tenemos un déficit en cuanto a la generación de fútbol ofensivo. En cuanto a gol. En cuanto a generar fútbol, me parece generar fútbol. Por lo demás, yo eso es lo que destaco, ¿verdad? Que la selección, creo yo que no va a llegar tan presionada a los partidos, no va a llegar tan cuestionada a los partidos. Creo que debemos de unirnos todos para generar un buen ambiente y arrancar esos primeros dos partidos con 6 puntos. Sí. Porque como uno inicia, creo yo que define mucho el futuro en la eliminatoria. Cerramos de visita los 2 últimos partidos, entonces por lo menos aprovechar esos primeros, tanto los 2 partidos de septiembre y los 2 partidos de octubre, que los 2 partidos de octubre son aquí en casa. Que yo siento que la clave es llegar a San José con 12 puntos. Correcto. Claudia, y otra de las conclusiones que deja la Copa Oro, primero federativos, fuimos la única selección que jugamos en Canadá. Sí. Fuimos la única. En Copas Oros anteriores nos llevaron a Jamaica también. Correcto. Los únicos que andamos dando vueltas por todos lados. No puede ser. A México nunca le hubieran hecho esto. A Estados Unidos tampoco. A Honduras ni a Costa Rica. A Honduras sí, y ningún federativo dijo nada. Se pronuncia. Sí. Javier Mascherano dijo cuando se iba a jugar el Mundial de Clubes, David Ruiz no va a la Copa Oro. ¿Y quién es Mascherano para decir que sí o sí no? Si la selección de Honduras requiere a David Ruiz, tiene que estar en la selección nacional de Honduras. Andy Najar dijo, no puedo ir porque el equipo se va a enojar. ¿Y quién es el Nashville para decirle que no va a jugar? Lo que sucede, Daniel, es que no era fecha FIFA. A eso es lo que voy. Meten el Mundial de Clubes en medio de la Copa Oro y los federativos de Honduras que dicen, bueno, ni modo que se vayan para allá. Tienen que exigirle a la FIFA que no meta otros torneos chocando con la Copa Oro porque de por sí no hay mucho tiempo de trabajar con las selecciones de fútbol y tenemos un torneo como este para aprovecharlos. Y llega FIFA, mete otro torneo y ya nos impide hacer eso. Son de las cosas que los federativos deben mejorar, al menos alzar su voz. Totalmente. Bueno, repito el discurso, hay que unirnos, hay que creer, ya no nos queda otra, ya más trabajo ya no hay. Ya nos queda esa visita que no sabemos dónde va a ser. Se habla que va a ser en Fort Lauderdale contra Haití, se habla que va a ser en Santo Domingo, no se sabe. Ojalá que ahí, como dice Daniel, no nos vayan a meter un gol. Que para mí sería buenísimo que el partido se efectuara en tierra estadounidense, porque siento yo que los hondureños podríamos cobijar a la selección y jugar de locales en Estados Unidos. Así que mi reflexión es que nos unamos, que tiremos todos por el mismo lado y confiemos en que vamos a lograr ese funcionamiento, que los jugadores van a llegar bien para llegar con 12 puntos al partido de San José. Esa debe ser la misión, 12 puntos previo a llegar a San José. Bueno, muchísimas gracias Daniel, gracias Nelson, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros conectados a través de las distintas plataformas. México elimina a la selección de Honduras y jugará la gran final, así que la gran final, bueno, se está frotando las manos con CONCACAF, lograron el objetivo, ahí está entonces, pues se van a enfrentar la selección de Estados Unidos y México.
Honduras y Guatemala al margen de la competencia. Pase una muy feliz noche y siga usted informándose con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Buenas noches.